Y es interesante porque Cuba siempre logra los contratos a través de la Organización Mundial de la Salud en África y en América Latina, en Asia, etcétera. De hecho, nosotros mismos a través de la organización hemos contactado con las Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, con organizaciones africanas de salud y no hemos recibido respuesta. Todo ha sido una cosa bien fría, con el objetivo de enviar ayuda también desde aquí, del terreno nuestro, y todo es bien frío, todo, es decir, no hay una respuesta concreta al respecto. Sin embargo, Cuba siempre tiene los contratos que envía destacamentos médicos a todas estas situaciones. Es decir, detrás de todo esto hay un trasfondo, sin duda, financiero, que parte de las áreas administrativas de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de todas estas instituciones de salud que seguramente están compradas por las autoridades cubanas, incluso autoridades africanas, porque se mueve gran cantidad de dinero. Es una industria para el gobierno cubano. Ahora, la otra cara de la moneda son los médicos. No es lo mismo ir a Brasil, a Ecuador, a Venezuela, que ir al África, donde hay ébola y donde hay un pánico ahorita con la enfermedad. ¿Sabes qué sensación hay dentro de los médicos cubanos que están siendo enviados? Porque además, si se contagian, no serán repatriados. Hasta que se mueran o fallezcan, los van a enviar a un lugar, hasta que fallezcan, mueran o se curen, los van a dejar como en un lugar allí de cuarentena. Qué inhumano. Sí, los médicos cubanos son esclavos modernos, manejados por el gobierno de La Habana, con el objetivo, claro, como dijimos al principio, de obtener grandes dividendos de recursos. Esto es una industria para el gobierno cubano. Y es una industria usando mano de obra barata, que la sitúa en los lugares donde ningún médico quiere estar, en las condiciones más precarias de trabajo, con altas horas laborales, sin ningún tipo de seguridad, no solamente en este caso por la epidemia o la pandemia de ébola, sino, por ejemplo, en Venezuela, en los lugares más malos, donde están los malandros, en todos los lugares donde nadie quiere estar, sin ningún tipo de seguridad. En Venezuela hay 69 médicos asesinados, ya vemos primera baja en África y van a venir muchas otras, desgraciadamente, porque el gobierno cubano no considera para nada su personal como individuo. Son parte de un engranaje que ellos manejan y manejan así y se creen dueños de la vida de todas estas personas. Bueno, pero a ciencia cierta, en África, el médico que ni siquiera era médico, era de la comitiva de finanzas, ¿no? De esta misión que iba hasta allá, murió, pero fue de paludismo. Vamos a escuchar los testimonios y lo que dicen quienes estaban allí de lo que ocurrió. Cubanos, vamos allá a esos lugares allá a tratar de salvar vidas. Es una lamentable pérdida, pero bueno, lo importante es a la hora que fue a hacer el médico allá. Y ese es el precio que a veces uno paga, ¿no? Cumpliendo con el deber es una cosa que le puede ocurrir, a mí me pudo haber ocurrido. Por sus funciones de económico en la brigada, nunca estuvo en contacto con centros de tratamiento de ébola. Bueno, y veíamos lo que opinan los médicos que están todavía allá en la isla. Están resignados, no están ni negados a esa situación, y además la versión oficial del ciudadano de La Habana que murió. Hay una aceptación a que esta situación es así. El gobierno decide dónde me voy y allí estoy. Sí, además de eso también hay que tener en cuenta que los profesionales cubanos ven esta forma de salir al exterior, ya sea una misión o lo que sea, una forma más de escape de la situación que tienen dentro de la isla. Cualquier cosa que constituya salir del país, salir de la prisión esta grande que es la isla, para ellos es un incentivo, más que les prometieron pues $8.000, un carro, una casa, sí, todas esas promesas que hicieron. El gobierno cubano dice oficialmente que murió de paludismo. Esa es la versión oficial del gobierno cubano. Es decir, no sabemos hasta qué punto es cierto o no esta versión. Puede haber sido paludismo, es cierto, que es transmitido por mosquitos anófeles, que está muy común en África, y la picada de mosquitos, pues contaminada, por supuesto, transmite esta enfermedad. A ver, tomando lo que usted me dice, aunque sea una ventana de libertad, el hecho de viajar a otro país, repito, no es lo mismo ir a Sudamérica que ir a África. Y menos con el escaso porcentaje que le pagan a un médico después de lo que recibe el gobierno por el envío de los ciudadanos, de estos profesionales de la salud, ¿no? Sí, es muy diferente, pero acuérdate que el médico cubano no tiene la posibilidad de decidir a dónde va a ir. Y si le sitúa la revolución, la misión de ir al África, donde tenga que ir, va. Además, le están dando un incentivo que es superior al de los otros lugares, América Latina, Brasil, Venezuela, etcétera, que es la casa, el carro que le prometieron, $8.000, etcétera, cosa que hay que ver también si lo cumple, ¿no? Exacto. Pero bueno, es lo que le prometieron. Y vuelvo y te repito, si los profesionales cubanos no están en condiciones de decidir si sí o no van a ir a esta misión. ¿Cómo lo escogen? Por la situación de la pandemia del ébola, ¿cree que el gobierno esté haciendo
una escogencia, una selección a dedo de los médicos que van al África? Porque pudiera ser la crónica de una muerte anunciada. Sí, ¿O no? ellos escogen el personal y le dicen, por ejemplo, mire doctor, usted está seleccionado para participar en una misión de la revolución y lo ponen en una situación de este tipo. Le es muy difícil negarse a un profesional y además lo reúnen con altos dirigentes del partido, hasta Raúl Castro probablemente se haya reunido con ellos, le habla de esto, y le dan una cena antes de salir, lo montan en el avión y lo mandan para donde quiera que esté. Bueno, justamente ahí los estamos viendo. Lo que me refería, quisiera ver las imágenes otra vez de ahí, cuando están en el avión. Es un grupo, mira, heterogéneo, hay gente joven, hay médicos jóvenes. Cuando me refería que si los seleccionaban, es por el riesgo que tienen de no regresar por el contagio de la enfermedad, además por el release que les están haciendo firmar en cuanto a que tienen una autorización de no ser repatriados si son contagiados, ¿no? Por eso digo, los que menos les interesan, los que sean de menos interés para el gobierno cubano, ¿serán los que mandan allá o simplemente le es indiferente? Sí, que realmente el gobierno cubano no le interesa a ninguno de estos profesionales en absoluto lo que le pasa. No creo que tengan en cuenta eso como condición. A ellos les da igual que muera uno u otro. Es decir, para el gobierno cubano la vida de las personas que viven en toda isla son propiedad de la revolución cubana y ellos la manejan a su antojo y no les importa nada quién es la persona que va, incluso si es uno de los más allegados a ellos, tampoco les interesa y hemos visto a lo largo de la historia de la Revolución Cubana cómo ellos manejan esto inescrupulosamente sin tener en cuenta ninguna característica individual de una persona para decidir enviarlo a un lado u otro. Bueno, quizás alguno que ya haya formado parte de esta misión en otro país, como el que murió, ya había ido a Mali. El hecho de haber regresado y no mostrar resistencia pudiera ser una opción para volverlo a enviar. Ellos pueden tener diferentes parámetros para decidir quiénes van o no. Lo importante de esto es que vayan y cumplir con el contrato. Estoy hablando desde el punto de vista del gobierno cubano. ¿Cuánto está recibiendo? ¿Se puede el gobierno por eso? Porque si le va a dar 8.000 a cada uno de estos, y son un gran número de médicos los que están yendo. Multipliquemos. Es correcto. El gobierno cubano normalmente recibe en África alrededor de 8.000 a 10.000 dólares mensuales por cada médico, en condiciones normales. Me imagino que en condiciones ahora con Ebola esto ha aumentado mucho más. Ahora, lo que hay que aclarar es, porque no ha dicho el gobierno cubano bien claro, si los 8.000 dólares que va a los médicos es mensual o 8.000, lo que un pago único. Es un pago único, es lo que se entiende realmente, de acuerdo a lo que dijo. Si es un pago único, es un negocio redondo, porque pongamos que el gobierno cubano recibe 10.000 dólares mensuales por cada uno de estos médicos y van a estar 6 meses en esta misión, lo que el médico va a recibir es 1.000 dólares y algo por cada mes. Perdió un mes por cada uno, pero ganó 5. Que es casi seguro lo que va a ocurrir, porque ellos han dicho que van a dar 8.000 dólares, pero no dijeron que mensuales, es decir, 8.000 dólares en todo el periodo de tiempo, que son 6 meses, de por sí un periodo de tiempo muy prolongado, donde los médicos normalmente de Médicos Sin Fronteras y otras instituciones están un mes y pico, 2. Y cuando se habla del vehículo, ¿qué clase de vehículos son los que les van a dar? ¿Vehículos de segunda mano? Me imagino que sean los LADA que están descontinuados ya del mercado ruso hace muchos años, ¿no? O como Moscú o algo así, no creo que le den un carro de Entonces este no es europeo. El principal atractivo. ¿Por qué le dan estos incentivos si no tienen la capacidad de decidir si van o no al África? Bueno, ellos le dan los incentivos para que tengan un motivo más, ¿no? Para ver, es decir, cualquier cosa para que regresen. En Cuba que no tienen nada, que carecen de todo tipo de cosas, cualquier cosita que tú les prometas, pues constituye un incentivo. Y es lamentable y es triste, pero así es. Los médicos en Cuba se mueven en bicicleta, a pie, a donde quiera, no tienen automóvil. Lo que ganan es una miseria en relación con la conversión del dólar al peso cubano o el chavito, ¿no? Como se dice en Cuba, el peso convertible. En fin. Cualquier cosa es un incentivo, pero además no están en la condición, en la capacidad de ellos decidir si pueden ir a un lugar o no. Y si se niegan, las consecuencias son de aislamiento total y van a perder muchas cosas dentro de Cuba, no van a poder moverse. Ahora, en el caso de contagiarse, si bien no pueden regresar, al menos recibirán el tratamiento en condiciones adecuadas en el lugar donde están, ¿o no hay a quién pedirle? Bueno, porque si justamente África está pidiendo la ayuda de unos médicos para que eso será un paciente más, será una carga más para el país. Bueno, para serte sincero, para el médico cubano es mejor quedarse en África que regresar a Cuba. Es muy probable que en el África reciba mejor tratamiento que el que le puedan dar en regreso a la isla, con un sistema de salud que está en ruinas.
en total detrimento y que absolutamente no cuenta con las condiciones de darle en enfrentar esta situación de Ebola en la isla, mucho menos darle tratamiento adecuado a pacientes que contraen esta enfermedad. Pero en este caso de los médicos que los enviaron a Sierra Leona, ¿cómo convertirse en un desertor y a la vez formar parte de la nómina, digamos, del país africano para que ellos se queden allí? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se vuelve Bueno, en el caso tangible del esa país situación si hay un africano, contrato con Cuba? Bueno, en el caso del país africano no sé cómo manejarán las leyes internas allí, pero en el caso, por ejemplo, del Cuban Medical Parole Program, que es un parol que tiene el Departamento de Estado desde el 2006, los médicos cubanos que deserten de las misiones pueden aplicar a la embajada norteamericana en el lugar donde esté, según le dice la ley, y al parol norteamericano, y pueden llegar a Estados Unidos a través del Cuban Medical Parole Program. En el caso de este personal que está en África, con la situación de Ebola en estos momentos, no sé cómo las autoridades norteamericanas manejarían esto, si tendrían que estar en un periodo de cuarentena, pero en cuanto a lo que la ley dice, ellos aplican completamente para la ley del Cuban Medical Parole Program y llegar a Estados Unidos con una visa parol humanitaria por ser trabajadores de la salud que abandonan las misiones a que Cuba los envía a otro país. Gracias por haber conversado conmigo este tema, Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras. Hacemos una pausa, no se vayan, porque al regreso vamos a escuchar de primera mano el testimonio de una sobreviviente de cáncer de mama. Ya volvemos. Este programa es presentado por Ñoque Barato.